por el cual se sabe o se decide si es que la suma de dos números generan o no un acarreo. ¿De acuerdo? Entonces, acá que hemos dicho, ¿qué sabe hacer todo robot? Generar acarreo. Lo siguiente que tengo que responder, ¿y cómo lo sabe hacer? ¿De acuerdo? ¿Y quién debería definir el cómo? ¿Quién debería definir cómo lo sabe hacer? El programador. Muy bien, el inteligente, ¿no ve? Entonces, este va a ser tu representante, digamos, en la computadora. Y lo que tú tienes que hacer es describir el procedimiento estándar. Ya para eso hemos hecho estructuración de cerebro. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, el cómo sabe responder esta pregunta lo va a determinar el programador. Y eso ya hemos hecho, ¿no es cierto? Ya habíamos estructurado, hemos pensado, lo hemos sistematizado, está no ambiguo, incluso ya lo hemos traducido. Por lo tanto, manos a la obra, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer nuestro primer programa orientado a objetos. Y vengamos, nos vamos a abrir el BlueJ, que es el IDE que vamos a utilizar para fines de demostrar que el pensamiento funciona. ¿Ya? Entonces, ustedes me imagino se han debido bajar ya el BlueJ, se han podido instalar en sus máquinas y es ese icono con el pajarito azul, ¿correcto? Ese es BlueJ. No sé qué versión tendrán, yo tengo esta versión, no le he actualizado, pero para mí me sirve. Automáticamente, fíjense, si es la primera vez que van a utilizar BlueJ, les va a salir una pantalla más o menos así. Vamos a cerrar este proyecto y así les va a salir, ¿de acuerdo? Una pantalla de este estilo. Muy bien, este es el IDE que vamos a manejar para poder programar nuestras ideas. Y vamos a usar este IDE porque me permite concentrarme en cosas que yo quiero concentrarme y no en algunas otras que probablemente son a veces necesarias, pero por el momento me van a hacer perder tiempo, ¿ya? Entonces, para hacer un programa orientado a objetos, ustedes necesitan construirse un espacio, ¿ya? De su máquina que me permita escribir programas. Entonces, ustedes elijan, fíjense, una ruta de proyecto. Ya, en el caso mío, yo tengo una ruta para poder desechar. Lo primero que vamos a hacer entonces es venir a la pantalla o a tu menú, dependiendo de en qué plataforma estás. Tu barra de menú te va a aparecer aquí arriba o te va a aparecer aquí pegada a la ventana del BlueJ, pero no importa, busca esta opción que dice proyecto, te creas un nuevo proyecto y ubicas, ¿no es cierto?, en qué lugar de tu disco duro vas a poner tus proyectos. Yo por defecto los pongo aquí para borrar, ¿de acuerdo? Porque luego los borro. Este directorio no está vacío. Estoy queriendo hacer un proyecto ahí, eso me está riñendo. A ver, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Dónde lo quiero poner? Ahí, ¿de acuerdo? Vamos a entrarnos aquí y le voy a poner nombre a mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, le vamos a poner el nombre al proyecto y le vamos a poner el primer programa, ¿correcto? Que vamos a hacer. Y creas. Fíjense, automáticamente la apariencia de su BlueJ ha cambiado. Esta área se ha pintado de otro color. Se han activado tu barra lateral de menús de opciones rápidas y obviamente aquí también se te ha habilitado opciones que antes estaban inhabilitadas. Para poder hacer un programa en programación orientada a objetos independiente del lenguaje que tú utilices, siempre necesitas contar con una clase, ¿ya? Entonces, tu unidad de programación en programación orientada a objetos es tu clase. ¿Entendido? Porque desde el paradigma no se concibe que haya un procedimiento que no le pertenezca o que no sea responsabilidad de un objeto. Entonces, para tener un objeto en el futuro, yo lo primero que tengo que identificar es de qué
clase es ese objeto, ¿ya? Y esa es la tarea que vamos a hacer aquí. Hay 3 formas de construir una clase, fíjense. La primera es aquí, le dices new clase. La otra es por aquí, le dices new clase. La otra es haciendo botón derecho en pantalla y new clase. Ya, por cualquiera de las 3 vienes aquí, le dices new clase. En este caso, por el momento, no vamos a chequear esta parte. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a construir? Vamos a construir una clase, ¿ya? Y aquí, ¿qué te está pidiendo? El nombre de la clase. A ver, ¿qué clase de objetos hemos dicho que vamos a tener en nuestro problema? Hemos dicho que nuestro objeto es de clase robot. Entonces, aquí le pongo nombre, ¿ya? Esto es de clase robot. ¿De acuerdo? Hacemos clic aquí y fíjense, se les va a abrir una cajita. A diferencia de lo que les he mostrado, esta cajita no me muestra 3 partes por fines de economía de espacio, ¿ya? Pero nosotros acá ya habíamos diseñado. Fíjense, este es mi diseño que yo he hecho, que tengo que hacerlo en cuadernito. Muy importante, les cuento en programación orientada a objetos, organizar cerebro, ¿ya? Y modelar. Entonces, básicamente, fíjense, yo tengo este modelo que dice que es un robot. ¿Qué tiene que saber hacer este robot? Dice, tiene que saber responder a la pregunta, ¿genera acarreo o no? ¿Ya? Entonces me vengo por acá y nos vamos a interiorizar un poquito con los elementos que tiene este IDE. Toda esta área que tenemos acá pintada, esta área está destinada para que ustedes puedan escribir un modelo de clases. ¿Por qué se llama modelo de clases? Porque aquí yo voy a poner todos los modelos que identifican a clases de objetos. En este caso, ¿cuántos nomás tengo? Solamente tengo un tipo de objeto robot, pero si tuviera más de uno, entonces aquí empiezo a poner. ¿De acuerdo? Esta ventanita básicamente se les va a abrir así a ustedes, probablemente solamente esta y esta de aquí abajo. Esta parte de aquí abajo va a estar destinada para nuestros modelos objeto, ¿de acuerdo? Entonces aquí van a empezar a aparecer nuestros objetos cuando empecemos a ejecutar nuestro programa, ¿ya? Y esta otra ventana que yo tengo aquí habilitada es una ventanita en la cual yo puedo escribir código suelto en terminología Javera sin necesidad de estar haciendo uso de un programa completamente estructurado. Y ahí esto sirve para hacer pruebitas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera saber, a ver, por ejemplo, si yo quiero declarar una variable A, así se declara, ¿no ve? Vamos bien, ¿ya? Ahí me está diciendo que el CodePad está iniciando un espacio en el cual, fíjense, la variable A ya tiene su nombre o ya está con un espacio dentro del CodePad, ¿ya? Luego, ¿qué le puedo decir? Le puedo asignar, fíjense, le puedo asignar 3 a A, ¿ya? Y ahora, si yo le pregunto por A, ¿qué me dice? ¿Qué tiene en A? Tiene 3. En un segundo instante yo le puedo cambiar el valor de A y le digo, yo quiero ahora que tenga 7. ¿Qué estoy utilizando, chicos? ¿Qué estoy utilizando aquí? Asignación. Exacto, esa es una instrucción de asignación bien escrita en lenguaje JDK, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Enter. Ahora fíjense, le voy a pedir, ¿qué tienes en A? Me dice 7. Ya, entonces a medida que va cambiando, yo también en A le puedo cambiar así, fíjense, si yo le digo A más 3, ¿cuál será el nuevo contenido de A? 10. A más 3. 10. ¿Cuánto sería, Per? 10. 10, ¿de acuerdo? 10. Entonces, fíjense, venimos aquí y correcto, tiene 10, ¿ya? Entonces, este espacio, fíjense, no he hecho ningún cuerpo más extraordinario, nada. Esto me sirve para ir validando. Por ejemplo, si yo quisiera saber, me pongo a pensar acá, a ver, ¿cuánto será
A dividido entre 20. ¿Cuánto creen que sale? Un medio. ¿Cuánto? Un medio. Y no, sale 0. ¿Por qué? Porque está trabajando con entero. Ujú. Porque lo que acabamos de pedirle es que haga una división entera. ¿Cierto? Si quiero que me salga un medio, puedo hacer esto, fíjense. Esto es un secreto, le digo. A dividido entre 20.0. Entonces, cuando hacemos eso, ahora sí, 0.5. ¿Y el resultado de qué tipo es? Un real. ¿Estamos de acuerdo? Esas cositas hay que saber. Entonces, acá te puedes dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, vamos a decir esto. Fíjense, me voy a conseguir un carácter y en B le vamos a asignar la letra A. ¿De acuerdo? Entonces, si a B yo le pido que me va a mostrar A, de tipo carácter. ¿No es cierto? Ahora, fíjense, yo quiero saber cuál es el código ASCII que le corresponde a esa letra A. Y le digo así, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo conversión. ¿Correcto? ¿Sí? Si tú no sabes, por ejemplo, vamos a hacer ahora este otro. A ver, vamos a hacer C. ¿Ustedes saben cuál es el código ASCII de la arroba? A veces no se encuentra, ¿no ves la arroba? Y ahora usamos tanto la arroba. Es alt 64. Ya, muy bien. Entonces, si le digo 64, fíjense, yo le pregunto C de 64. Pero si a este C, fíjense, yo le pregunto, le hago una conversión y le digo, quiero saber C, arroba. ¿Han entendido eso? Ese número 0C lo he convertido a carácter. ¿Y qué me ha devuelto? El carácter que corresponde al código ASCII 64. Ya, entonces cuando tú haces Alt 64, ¿qué le estás diciendo? Que quieres mostrar el carácter cuyo código ASCII es 64. ¿Ya? Entonces aquí estás haciendo conversión y dices, wow, qué inteligente la máquina. No, pues no es inteligente, ¿de acuerdo? Solamente almacena información. Y ahí es súper rápida, ¿de acuerdo? Y al revés, por ejemplo, si yo le pongo en el B y quiero saber cuál es el código ASCII, por ejemplo, a ver, del punto y coma, ¿ya? No sé el punto y coma. Y le puedo decir así, ¿no es cierto? Le puedo decir, quiero saber cuál es el código ASCII que le corresponde a B. Había sido el 59. ¿Ya? Entonces, si tú haces un Alt 59, te va a mostrar punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso sirve esta área. Si no la tienen habilitada, pueden venirse aquí al View y hacer esto. Nos va a mostrar Show el pad de código. Ya esta partecita, el code pad, y se te va a habilitar esto. Muy bien. Entonces, esto tiene mucha utilidad, sobre todo cuando quieres probar algunas cositas chiquitas. Aquí no hemos programado nada, ¿no ves? Solamente estamos probando. Ahora, fíjense, si yo quisiera saber qué valor me responde, por ejemplo, quisiéramos saber qué tipo de valor me responde el logaritmo 10. Fíjense, le vamos a mandar el logaritmo 10 de, a ver, ¿de cuánto? De 100. A ver, ¿qué me debería responder? Dos, ¿no ve? Nos fijamos, no me responde entero, ¿qué me responde? Real. Estas clases de cositas es importante que aprendan, ¿ya? Y como les había dejado como tarea, vayan a averiguar qué prestaciones de servicios de funciones matemáticas te provee el lenguaje de programación que vas a utilizar. No importa cuál estés utilizando,
Eso es algo que tienes que ir a aprender, ¿ya? Muy bien, una vez que tenemos este robot, fíjense, este viene a ser mi clase, ¿ya? Como les decía, en BlueJ no te va a hacer estas 3 particiones. Esto es por fines de espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este modelo lo vamos a traducir así. Fíjense, tú abres esto y te va a mostrar un montón de cosas ya por defecto. Entonces, lo vamos a borrar. Ya vamos a borrar esta parte. Toda esa parte que está pintadita en verde se denomina comentario. Hasta ahí, eso es un comentario. Ya, entonces, desde que encuentra el slash, los 2 asteriscos, hasta el asterisco slash, eso no es parte del código, esto es comentario. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se traduce una clase a terminología Javera? Se le traduce así, se utiliza la palabra reservada class y enseguida se le pone el nombre de la clase que tú has identificado. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué tipo de objeto estamos queriendo modelar? Un robot. Esta palabra ya te aparece por defecto en el BlueJ, pero si la obvias, tampoco no va a pasar nada por el momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es completamente válido. ¿Ya? Muy bien. A esto se llama la cabecera o el nombre de la clase. Y esta clase de objeto, fíjense, dice, va a identificar este conjunto de características esenciales. Y para identificar un inicio y fin de algo que hemos decidido utilizar, y esto ya les había explicado la anterior vez, que se utiliza llave abierta, llave cerrada. ¿De acuerdo? ¡Ting! Hacemos eso y aquí nos paramos. A ver, ¿qué sabe hacer todo robot? Todo robot debería saber responder la pregunta genera acarreo, ¿cierto? Y su promesa de respuesta, ¿qué debería ser? Debería ser un boolean, ¿correcto? ¿Y qué necesita como dato de entrada? Dice que va a necesitar 2 valores numéricos, num1, num2. A esto, ¿con qué nombre se le conoce, chicos? Esto ya hemos visto la anterior clase. ¿Qué se llama eso? Firma. Exacto, firma del método, cabecera del método, ¿de acuerdo? Entonces, en la cabecera del método del proceso, ¿qué tenemos que identificar? Con claridad, el nombre del proceso, que en el mejor de los casos debería ser autoexplicativo. ¿Qué deberíamos identificar con claridad? ¿Qué tipo de salida me va a generar ese proceso, cierto? En este caso, ¿qué se compromete a generarme? Un boolean. ¿Y qué deberíamos especificar si es que tuviera? La cantidad de datos de entrada que requiere este proceso para poder hacer y resolver la tarea en número, en forma, en concepto, de manera correcta y ordenada. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Que primero vamos a recibir el num1 y luego vamos a recibir el num2. ¿Y de qué tipo son? Entero, entero. Ya, eso es bien importante. A esto se llama la famosa lista de argumentos o lista de parámetros formales, ¿de acuerdo? Que van a identificar de manera abstracta a cuántas entradas y qué significan esas entradas de datos. En este caso, ¿cuántas entradas estoy identificando? 2. ¿Qué significan las entradas? La primera significa un número y la segunda significa el segundo número. ¿De acuerdo? Eso tiene de significancia. Muy bien, enseguida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, tenemos que poner inicio y fin, ¿de acuerdo? Toda cabecera de proceso siempre tiene cuerpo, ¿ya? Y fíjense que el editor es muy amable, les va a empezar a pintar con colorcitos y les va a empezar a identificar cajitas, ¿de acuerdo? Entonces, al parecer la clase está pintándola con verde y fíjense el método o el procedimiento le está pintando con amarillo, ¿ya? Siempre va así. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Sí? Estamos diciendo que este proceso cuyo nombre o cuya cabecera es esa va a tener este cuerpo. Va a empezar aquí
y va a terminar aquí. Ya, entonces hacemos eso. ¿De acuerdo? Ahí. Muy bien. ¿Se acuerdan de en qué consistía mi proceso? ¿Cuántos pasos tenía? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Calcular el número de cifras del primer número. Exacto. Entonces, vamos a chequear. ¿De acuerdo? Nos vamos a venir a lo que hemos hecho la anterior vez, que es este. Teníamos esta parte. Y ya habíamos visto todo lo que es estructuración de cerebro, ¿ya? Y aquí ya lo teníamos, fíjense. Aquí ya lo teníamos bien bonito sistematizado, ¿ya? Entonces agarramos esta parte de mi proceso y vamos a empezar a prácticamente a copiar. Fíjense, cuando se tiene una muy buena sistematización de cerebro, prácticamente lo que hay que hacer, ¿qué cosa es? Es copiar, ¿ya? Ahora, otra cosa que les va a ir ayudando, esto es en la mayoría de los IDEs de los lenguajes de programación de alto nivel, te van a ir ayudando, ¿de acuerdo? ¿En qué te van a ir ayudando? Fíjense, se está pintando algunas palabras. En este caso, ¿de qué color se están pintando? De color rojo. Estas palabras que se están pintando de color rojo, ¿qué son? Palabras reservadas. Palabras reservadas. ¿Qué significa eso? Tipo de dato. No. Las palabras reservadas, bueno, en general, el boolean es un tipo de dato, sí. Pero las palabras reservadas en general son las palabras que el lenguaje utiliza para su propio entendimiento, ¿no es cierto? Y tiene asociado una concepción o una semántica operacional o una significancia particular. Por lo que esas palabras yo no las puedo utilizar para nominar, ¿correcto? Entonces, vengamos. Fíjense, me voy a traer esto acá y vamos a empezar a copiar, ¿ya? Entonces, mi promesa de respuesta se llama, dice, existe acarreo, ¿no es cierto? Eso es lo que queríamos averiguar. ¿Y de qué tipo de dato estamos hablando? De un boolean, ¿correcto? Nos habíamos dado cuenta cuando hemos estructurado cerebro que necesitamos de algunos datos intermedios, ¿cierto? De incógnitas parciales. Y esas incógnitas parciales serán toditas estas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, Ian, el problema, digamos, no sé si es un problema, pero bueno, en el Moodle tienes un conjunto de transparencias que es lo que hemos ido avanzando. Ya desde el primer día de clases, tienen un conjunto ya de cosas que les he ido dejando, tareas, quizzes. Obviamente los quizzes ya se han cerrado porque todo tiene una temporalidad dentro de la materia. El semestre oficialmente ha empezado el 7 de septiembre, Ian. ¿Ya? Entonces, algo que siempre hay que hacer, y esto tienen que aprender cuando entran a la universidad, es que por mucho que tu proceso de inscripción se retrase, digamos, porque yo entiendo que luego de los exámenes de las mesas de examen, incluso van a poderse seguir inscribiendo. Si tienes intencionalidad de pasar clases con en alguna materia, tienes que empezar a asistir. ¿Estamos de acuerdo? Una de las cosas que es interesante en San Simón es que la asistencia a clases es libre. Muchos estudiantes me han escrito a principios del semestre solicitándome si podía incluirlos en el grupo sin estar inscritos. Y obviamente lo he hecho, ¿de acuerdo? Porque yo no tengo el menor problema de que puedan pasar clases. Entonces, tienen que prever, porque ahorita yo no puedo volver a reiniciar, digamos, el avance de materia, porque es prácticamente
casi 3 semanas que ya estamos pasando y hemos avanzado bastante. Lo que te sugiero es que leas la información que tenemos ahí en la página y voy a ir colgando estas transparencias. Estas 2 transparencias últimas se las voy a colgar y hay que ir practicando. Básicamente en programación hace mucho la práctica, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar a estructurar cerebro. En Moodle tienen ahí las transparencias que hemos estado trabajando, ¿ya? Trabajos, en clases, pero he estado haciendo muchas cosas en pizarra y eso, bueno, no tienen que perderse. La intención es que no se pierdan clases, porque si van a hacer una erogación, digamos, económica para estar en clases en las horas y medias que tenemos asignadas, hay que tratar de aprovechar lo mejor que se puede ese tiempo, ¿no es cierto? Porque tampoco vale la pena que estés dedicándole tu tiempo extra a estar haciendo cosas o estar mirando lo que ya hemos hecho en clases. Lo que deberías hacer es utilizar esas horas extras en seguir practicando, ¿de acuerdo? Leer y seguir practicando. ¿Entendido? Las transparencias las voy a subir. ¿Estamos de acuerdo? Clases grabadas no las subo, Ian, por las mismas razones que te decía. Nosotros estamos en un mecanismo de llevar las clases en horarios de clase, hora y media, y pues no tiene mucho sentido que les ponga los videos porque ya, o sea, no estamos haciendo esa clase de cosas y en todo caso los videos deberían ser más compactos si quisiéramos poner dentro de Moodle, ¿no? Mecharlo con los estudiantes, a veces hay tiempos muertos porque les pregunto y todo eso te genera tiempo dentro de la grabación que probablemente no es interesante, ¿ya? Voy a ver, ¿de acuerdo? Me gustaría saber, es que el problema es que no sé quiénes son nuevos y quiénes no son nuevos. Porque podría habilitar el quiz que hemos hecho la anterior semana y ese es cerrado, ¿verdad? Lo puedo habilitar para el próximo martes más, solamente excepcionalmente por esta ocasión, porque luego ya no voy a volver a habilitar tareas más adelante. Por otro lado, jóvenes, tienen que responder la encuesta que está publicada justo debajo de la sala de clases que te dice determina día de examen. Necesito que esa encuesta la llenen. Tienen hasta el día de mañana para llenar. Y como ya les había mencionado el primer día de clases, vamos a dar el examen de manera compartida con 2 grupos más. ¿Ya? ¿Entendido? A ver, te muestro. Ian, esta es la página de Moodle de la materia de mi grupo, ¿ya? Entonces aquí fíjate, acá en la primera parte están las cosas formales, digamos, del curso. Y acá les he dejado algunos videos para que vayan chequeando. Aquí hay un quiz. Un quiz son evaluaciones, ¿de acuerdo? Estas evaluaciones tienen puntaje. Ya, entonces, a medida que vaya pasando el semestre, les voy a ir poniendo quizzes. Hasta el momento solamente tienen un quiz, ya que sería un cuestionario rápido. Y este quiz tiene que ver con lo que se ha visto aquí. Ya, en realidad esto es tarea para ustedes. Les he pedido que vean estos videos que hablan de la historia de las computadoras, lenguajes de programación y el quiz es respecto a esto, ¿ya? Luego, la segunda unidad que hemos avanzado y prácticamente más o menos hemos terminado la primera parte de estructuración de cerebro es esta, ¿no? Y hemos empezado a hacer estas cosas. ¿De acuerdo? Y ahorita estamos aquí en fundamentos de programación, ¿ya? Acá estamos empezando a introducir ya cosas ya para programar. Entonces, acá se los voy a empezar a subir ya transparencias, ya estaríamos aquí en objetos, fíjense, ya estamos incluso en esta unidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a escalar en la información y luego nos vamos a quedar en estas 3 unidades bastante tiempo, acá, acá y acá, hasta los exámenes. Sería bueno que
No van a hacer exámenes por semana, Ebert. Les dije, ¿no ve? Que eso, el quiz es un examen. Ya los quizzes son exámenes. Entonces, yo les voy a ir dejando. Es que necesito tener avance para poderles preguntar cosas. Pero no es por semana. Va a ser dependiendo de lo que vayamos avanzando. De todas maneras, si entra un quiz, ese quiz mínimamente va a estar 7 días habilitado para que ustedes lo puedan dar. ¿De acuerdo, Ever? No, no te preocupes, Ever. Preguntar no lastima. Es mejor preguntar a que quedarte en la duda. Y puedo habilitarlo ahorita. Sí, ahorita lo puedo habilitar el quiz para que puedan ustedes rendir porque hay gente que ya ha hecho el quiz, ¿no es cierto? Entonces, eso no va a cambiar. Estaba hasta el 23 de septiembre este quiz. Entonces, lo voy a habilitar para que sea lunes. ¿Qué fecha es, jóvenes? 5, 3, 5, ¿no? Tienen hasta el 5 de octubre para poder dar este quiz, ¿ya? Pero para eso, ¿qué necesitan? Necesitan ver los videos, ¿de acuerdo? Ya está habilitado el quiz, solamente por esta vez, y hay 83 chicos que han intentado el quiz. Me hubiera gustado saber exactamente quiénes son los nuevos para restringir, pero bueno, ahorita ya está habilitado. Pero solo por esta vez. El resto, si es que viene nueva gente, no me parece tampoco correcto seguir abriendo. ¿Ya? Entonces ya lo tienen habilitado el quiz. Ok, seguiremos entonces. Bien, probablemente esta clase les va a parecer bastante, una de dos, ¿no es cierto? Es materializar lo que hemos pensado, ¿ya? Es mirar que realmente lo que hemos pensado funciona. Es muy interesante. Dime, Ian. ¿Cuál es tu pregunta del quiz? El quiz es relativo al material que está en la unidad donde está el quiz, ¿ya? Que viene a ser historia de las computadoras y lenguajes de programación. Toda la información que está ahí tienen que chequearla, tienen que mirarla, y sobre la base de eso es el quiz. ¿Ya? Ok, seguimos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que acabo de hacer acá, jóvenes? Los voy a empezar a machacar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo que está pintado. ¿Qué se denomina? ¿Qué se denomina? Exacto, es una declaración, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, en programación imperativa y cuando tienes tipado estático, como es Java, lo primero que tienes que hacer es avisarle, ¿no es cierto?, qué contenedoras o qué variables vas a tener, qué se llaman y qué se supone que van a contener cuando vayan a ejecutar, ¿de acuerdo? ¿Y eso para qué es? Para que tu lenguaje y tu computadora no trabajen en excesivo tratando de deducir, ¿ya? Entonces, no le vamos a dar ese trabajo y directamente nosotros le vamos a avisar qué es lo que necesitamos calcular. ¿Cuántas instrucciones de declaración tengo acá? Tenemos 1, 2, 3, 6, ¿cierto? 6 declaraciones. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es asignaciones. Vamos a ir a calcular la cantidad de cifras que tiene el número 1. Y como ya nos hemos dado cuenta, hemos calculado, ¿cierto? Haciendo uso del CodePad, nos hemos dado cuenta que el logaritmo
en base 10 de un número que me devuelve un número real. Entonces, si yo agarro esta expresión que tenemos por acá y la evalúo, fíjense esta expresioncita que yo tengo acá, la agarramos y la evaluamos, entonces, ¿qué me va a dar eso? Me va a dar un valor real, ¿correcto? Esto me va a dar un real. Y si yo evalúo la expresión, me va a dar un real. Entonces, si estoy queriendo poner un real donde espero un entero y no me va a dejar. Entonces, por esa razón es que lo que tenemos que hacer es una conversión. ¿Recuerdan cuando habíamos visto tipos de datos u operadores? Estas conversiones estaban clasificadas como un operador, ¿no es cierto? Que te permiten hacer algo, ¿ya? Te permiten evaluar, te permiten obtener un valor. Muy bien, hacemos esto, hacemos lo mismo acá y le digo número de cifras 2. Va a ser el resultado de ir a calcular el logaritmo en base 10 del número 2. Le quitamos la parte o nos quedamos solamente con la parte entera y a esa parte entera le vamos a sumar 1. Esa sería la cantidad de cifras. Por otro lado, le digo, el número de cifras máximo que existe entre uno u otro número va a ser el resultado de irle a preguntar cuál es el máximo de los dos valores entre el número de cifras del número 1 y el número de cifras del número 2. ¿Correcto? Eso estamos haciendo. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado? Hay un conjunto de lenguajes de programación y esto también tienes que ir a averiguar, que son sensibles a las mayúsculas minúsculas. Entonces, por ejemplo, escribir esto, cifras max, no es lo mismo. Fíjense, esta contenedora no tiene el mismo nombre que esta. Ya son dos nombres diferentes. Entonces, en caso de JDK particularmente, es un lenguaje que es súper, hiper, mega sensible a las mayúsculas minúsculas. Van a tener harto cuidado con eso. Hay lenguajes que no, ¿ya? Pero en caso particular de Java, sí. La siguiente instrucción que era almacenar la suma de num1 y num2, ¿en dónde? En la suma, en la variable suma, ¿cierto? Y luego ya estábamos en condiciones de ir a calcular la cantidad de cifras que tendría la suma, ¿sí? Y hacemos el mismo procedimiento. Le pedimos que vaya a sacar el logaritmo en base 10 de la suma. Le quitamos solamente la parte entera y a eso le sumamos 1. ¿Sí? Y mi respuesta final de si existe acarreo o si no existe acarreo va a ser el resultado de ir a evaluar esta expresión booleana, ¿cierto? Yo le voy a ir a preguntar, ¿será que el número de cifras, ¿cierto?, que hay en la suma es diferente al número de cifras máximo? Le pregunto. Si es diferente, entonces quiere decir que existe acarreo. Pero si son iguales, quiere decir que no existe acarreo, ¿no es cierto? Entonces, por cualquiera de las dos opciones, mi variable existe acarreo va a estar correctamente definida, ¿ya? A esto que se denomina, fíjense, desde aquí, desde la llave abierta hasta esta llave cerrada, se considera el cuerpo del proceso, ¿ya? Y ese cuerpo del proceso, ¿qué cosa es? Es el conjunto de pasos sistemáticos lógicamente ordenados que nosotros habíamos decidido hacer para resolver el problema que nos habíamos planteado la anterior semana y que ahora ya está sistematizado como instrucciones, ¿correcto? Entonces, cuando estructuramos cerebro, decimos paso 1, paso 2, paso 3. Y cuando llevamos a programación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo ya instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Un algoritmo, por definición, ¿qué es? Es un procedimiento sistemático, finito, secuenciado de pasos para resolver una tarea específica, ¿ya? En el caso de la programación orientada a objetos, fíjense, este procedimiento sistemático se le denomina método, ¿ya? Entonces acá es correcto decir, fíjense, este en realidad vendría a ser, ¿no ve? Este es el método sistemático
por el cual los objetos de clase robot van a saber responder genera acarreo. ¿De acuerdo? Así se lee. Entonces, por esa razón, todo esto es un método, ya es un método estándar general por el cual los objetos de la clase robot van a saber responder si genera o no acarreo, dado que a mí me dan estos dos números como dato de entrada y yo me comprometo a generarte el resultado correcto. ¿Ya? Eso es. ¿Está bien? Esto que acabo de hacer, fíjense, esto es la clase, ¿ya? ¿Qué acabo de programar? La clase. Dentro de la clase, fíjense, ¿qué es lo único que hay dentro de la clase? La clase lo único que está describiendo es una capacidad funcional de mi robot por el momento. ¿Qué sabe hacer todo robot? Responder la pregunta genera acarreo, ¿ya? Y ustedes observen que es benévolo, ya les decía el ID, y este proceso, fíjense, desde aquí hasta aquí es ese método, ¿de acuerdo? Está encerradito en una cajita amarilla. Si nosotros le pusiéramos otro método aquí, a ver, me voy a inventar algo, no importa cuál. Vamos a agarrar, por ejemplo, un boolean y le vamos a decir algo que no reciba nada y tenga ese cuerpo. Fíjense, se les va a abrir otra cajita de color, ¿ya? Entonces, siempre los métodos se separan, ¿ya? O sea, son ideas de funcionalidades separadas, ¿ya? No. Ahorita ya está configurado el quiz, Marco, ¿ya? Así sale. Ahora, pero no es obligatorio que des las dos opciones. Si tú quieres, da una y ya está, lo dejas. Ya no es obligatorio que des las dos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo, chicos? Estamos editando. Estamos escribiendo. ¿Esto qué vendría a ser? Código fuente, ¿ya? Me vengo un momentito por aquí y quiero explicarles algo. Hay una imagen que quiero mostrarles, ¿ya? Que es interesante dentro de lo que es concepto Javero. A ver, lo que nosotros acabamos de escribir, jóvenes, es esto, ¿ya? Acabamos de escribir un código fuente, ¿ya? Esto es lo que acabamos de escribir, ¿ya? A esto se llama código fuente, ¿ya? Eso hemos hecho. Este código fuente, fíjense, necesita, o sea, nosotros hemos escrito, supuestamente hemos escrito este código respetando, ¿no es cierto? Hemos escrito respetando las reglas del lenguaje, ¿cierto? Respetando la sintaxis del lenguaje, ¿ya? Entonces, del lenguaje de programación específico, ¿de acuerdo? Pero una cosa es que yo diga respetado y otra cosa es que realmente esté bien escrito. Entonces, acá hay un software, ¿ya? Dentro de la tecnología Javera, que se denomina JavaC. Y este JavaC, fíjense, es un software, es un proceso que tiene la misión de compilar. Este es un compilador, ¿de acuerdo? Entonces, va a agarrar mi código fuente, lo va a compilar y este compilador, ¿qué misión tiene? Este compilador tiene la misión de revisar si yo he escrito bien cada una de las instrucciones de este código fuente, ¿de acuerdo? Si he respetado la sintaxis, si hay punto y coma donde tiene que haber, si las expresiones están bien escritas, si las semánticas de tipo están consistentes, si es que una variable que estoy poniendo en una expresión la he declarado, eso hace, ¿ya? Pero no ejecuta, ¿de acuerdo? Lo único que va a hacer es revisar si es que mi programa está bien escrito, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces, repito, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer? Fíjense, esta es toda la historia o este es todo el trabajo o el trayecto que tiene que
pasar mi programa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Fíjense, nosotros nos sentamos en nuestra máquina y escribimos esto, ¿ya? En un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Qué repito? ¿Qué se había sabido llamar? Esto se llama código fuente. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros revisamos un poquito abajo, ya vamos a chequear mi máquina. He hecho en mi máquina, fíjense, ¿recuerdan dónde habíamos puesto? Había puesto en Leticia, había puesto en una carpeta que se llama para borrar, y ahí había escrito, fíjense, mi proyecto que se llama, acá atrás está, mi proyecto que se llama primer programa, ¿sí? Fíjense, esta es el código fuente de la clase robot del proyecto primer programa. ¿De acuerdo? Así se lee. Entonces, fíjense, mi primer programa, ¿dónde está? Primer programa, vamos a buscar primer programa, aquí está mi primer programa. El proyecto en su máquina lo va a construir como un directorio, ¿ya? Esto es un archivo propio de BlueJ. Esto ni me manden, si me mandan trabajos, esto no es interesante a menos que me manden todo el directorio, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hemos escrito? Fíjense, es este código. Fíjense, ese es el código que hemos escrito. Ya solamente que aquí esté en feíto. Si nosotros le miramos, vamos a utilizar otro editor de códigos que es el Sublime. Y si ustedes ven, este es mi código que he escrito. ¿De acuerdo? Este es el código, ¿ya? Muy bien. Este código, fíjense, tiene extensión .java. ¿Ya? Entonces, todo lo que tú generas en tecnología JDK que tiene extensión .java se considera código fuente, ¿correcto? Entonces, este código que nosotros hemos escrito es un .java. ¿Entendido? ¿Hasta aquí estamos bien, jóvenes? ¿Tengo luz verde para seguir? Sí, yo lo tengo claro. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos escribiendo? Los programadores responsables de qué somos? De escribir el código fuente, ¿cierto? Y luego, una vez que tenemos el código fuente, fíjense, vamos a empezar a utilizar algunas otras cosas que el lenguaje me provee, como por ejemplo el compilador, ¿ya? En el caso de BlueJ, es amable BlueJ, me esconde, ¿cierto? Donde está el compilador, que se llama el compilador. Entonces, yo puedo hacer, fíjense, clic aquí, compila. Yo hago doble aquí, si hago aquí clic, compila. Puedo hacer aquí clic derecho y compilar, ¿ya? Entonces, a ver, nos vamos a parar aquí y vamos a ver si es que esto está bien escrito, ¿ya? Si sintácticamente está bien escrito. Mi compilador, entonces, ¿qué hace? Revisa la buena escritura de mi código fuente, ¿ya? Si está bien escrito, entonces esto me va a generar un código que se llama código objeto, le llamaremos, ¿ya? Y este código es un código que está escrito en un código, está escrito en bytecode, ¿ya? Eso, ¿de acuerdo? Así está escrito. Entonces, si tú miras este archivo, no se entiende mucho. Este es el que nosotros leemos bien. Esto, los programadores de aquí, seres humanos terrenales, entendemos esto, ¿ya? Este código es inentendible, ¿de acuerdo? Esto está escrito más o menos como que encriptado para que este luego pueda ejecutarse. Entonces, fíjense, cuando yo compilo, no estoy ejecutando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy revisando. ¿Has escrito bien? Te pregunto, sí, bien. ¿Has escrito bien? Sí, bien. Bien, bien, así. Y si has escrito mal, TIN te va a botar y te va a decir, aquí tienes un error, corregí, te dice, ¿ya? Ahora, si todo sale bien, te va a generar este archivo que es un .class, ¿ya? Y este archivo, y es un archivo con código que no podemos entender los programadores, ¿de acuerdo? Es un código que lo va a entender un otro programa. Ahorita les explico. Entonces, compilaremos, ¿de acuerdo? Vamos a cruzar nuestros dedos y
Y tienes razón. ¿De qué me estás riñendo? Que no está donde declarar. ¿Qué no está declarado? Me dice, no puede encontrar, dice, la variable números, cifra num. Y tú dices, pero ¿por qué si he hecho? No, pues si te fijas, no se llama números, se llama número de cifras num, ¿cierto? Y si voy a compilar, ¿compila? Falta la S, dice. Falta la S. Ok, muy bien. ¿Ya? Fíjense, mi compilador no me va a dejar pasar si es que tengo errores. ¿Correcto? Entonces aquí, ¿cuál es mi problema? No hemos declarado num cifras, sino NRO cifras. Exacto, no se llama num cifras, se llama NRO cifras num. Fíjense, ahora sí, ¡yay! Cuando te sale no syntax error, quiere decir que este código por lo menos está bien escrito. Ahora, que funcione es otra idea, es otra historia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que hace tu compilador, entonces, ¿qué es? Es revisar que tú hayas escrito un documento, que en este caso sería tu código fuente, respetando las reglas, normas sintácticas del lenguaje de programación, ¿ya? Y para eso, ¿qué tenemos que saber? La sintaxis, ¿no es cierto? La sintaxis, como habíamos mencionado, te determinan las reglas de buena formación de una instrucción. Bien, una vez que hemos compilado, fíjense, me voy a venir aquí atrás. ¿Qué me acaba de crear? El punto class, ¿ya? Entonces, yo ya tengo el punto class. A ver, vamos a intentar chequear qué es este punto class. Fíjense, es eso. ¿Entienden? Ese es mi programa compilado. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le llama un código objeto en máquina virtual de Java. ¿Ya? Entonces, ¿qué me lo ha creado? Me lo ha creado ¿qué se llama? Un nuevo documento que tiene extensión .class. Y este documento, fíjense, aunque ustedes no lo crean, este que acabo de abrir y que acabo de cerrar también ya, ¿sí? Este que acabo de cerrar, bueno, voy a volver a abrir. Fíjense, es un código equivalente a mi código fuente. Ya es un código equivalente a mi código fuente, pero está en Unicode, ¿de acuerdo? En eso está escrito. ¿Correcto? Eso. ¿Quién entiende este código? Nosotros no. Pero este código es una antesala a un código que ya la máquina va a entender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, repito, la única vez que se crea este archivo .class es que tu código fuente no tenga errores. Si está sin errores, fíjense, sin errores de compilación, ¿ya? De compilación. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a construir este archivo. ¿De acuerdo? Ahora sí, una vez que yo tengo este archivo, recién puedo ejecutar. ¿De acuerdo? Mientras yo no compile bien, yo no voy a poder llegar a esta instancia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el compilador de Java? El compilador de Java se llama JavaC. ¿Y cuál es el que va a interpretar? Van a agarrar este código ahora. Cuando yo vaya a ejecutar, voy a utilizar otro programa que se llama Java, que es un interpretador. ¿De acuerdo? Entonces, este va a interpretar, fíjense, este código, ¿ya? Y el código interpretado lo que va a hacer es pedirle a mi computadorita, ¿de acuerdo? A mi procesador, a mi CPU, que vaya ejecutando este código, ¿ya? Uno a uno va a ir ejecutando. El interpretador en terminología javera, ¿qué se llama? Java, ¿de acuerdo?
Entonces, repito, para poder ejecutar un código fuente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Compilar. ¿De acuerdo? El hecho de compilar no significa que se esté ejecutando. Cuidado, no. El hecho de que compiles no significa de que el procedimiento sea correcto. Tampoco. Lo único que dice la compilación es que sabes escribir bien en el lenguaje. Ahora, que lo que has escrito tenga un sentido completo, eso ya es otra historia. ¿Ya? Eso es lo que te dice el compilador. Entonces, la prueba de fuego, más o menos, para saber si esta cosa funciona, si nuestro pensamiento está interesante, es hacer ejecutar. ¿Ya? ¿Y cómo se ejecuta esto? Vamos a venir aquí. Nos salimos y fíjense, mi clase ha dejado de estar achurada, ¿de acuerdo? Mi clase ahora está limpiecita. Cuando esta clase está limpiecita, significa que ya está compilada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya puedo utilizarla para empezar a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, en tiempo de ejecución, ¿qué necesito para ejecutar? Y es por esa razón que se llama programación orientada al objeto. Requiero construir un objeto. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto el otro día? Operadores JDK. ¿Qué operador era interesante? Este. Les había dicho, ¿no ve? Vamos a usar. Si han ido ya leyendo libros, el libro, entonces ya saben para qué sirve esto. Entonces voy a venir a la clase y le voy a pedir que construya, ¿ya? Un objeto nuevecito, limpiecito de clase robot. Ya, entonces le voy a decir, quiero tener un nuevo objeto de clase robot. ¿Y qué le vamos a llamar? Por ejemplo, a este mi robot yo le voy a llamar Leticia. ¿Ya? Leticia, ¿qué es? Es un objeto de clase robot. Yo robot. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo robot, soy un robot de esta clase. Por lo tanto, Leticia, ¿qué debería saber hacer? Debería saber responder, genera acarreo, ¿ya? Ahora puedo construirme, fíjense, otro robot. Ya vamos a crearle al Ian, digamos Ian Robot. ¿De acuerdo? Fíjense, acabo de construir otro objeto de clase robot de esta naturaleza. ¿Ya? Ian es un objeto de clase robot. Y puedo seguir así, fíjense, me puedo construir otro robot más. A Marco lo vamos a construir aquí. Marco que sea otro robot. Ok, Leticia, Ian y Marco son robots, son objetos. ¿De qué clase? De clase robot. Por lo tanto, Leticia, Ian y Marco, al ser objetos de clase robot, ¿qué deberían saber hacer? Responder a la pregunta genera acarreo. Entonces vengo aquí. Fíjense, esto ya está en tiempo de ejecución. Ya esta ventana va a empezar a funcionar cuando ya estamos ejecutando. Ahorita ya se está ejecutando. Voy a empezar a ejecutar y le digo, ¿qué sabe hacer Leticia, que es un robot? Sabe responder a la pregunta genera acarreo, se compromete a devolverme un boolean y necesita 2 números, dice, enteros. Le hago clic aquí y me dice, bueno, dame tus datos para num1. A ver, ¿qué le doy como dato? Le vamos a dar algo que no me genere acarreo. Ya, num1 que sea 20. Y el segundo número le digo 10. ¿Ya? Cuando sumamos estos 2 números, no me debería generar acarreo, ¿correcto? Porque la cantidad de cifras que tiene 20 es 2. La cantidad de cifras que tiene 10 es 2. Y la cantidad de cifras que tiene la suma también es 2. Por lo tanto, debería decirme falso. Ya, a ver, ahora sí. Tienes que ponerle todo tu empeño y le decimos OK y me responde falso. ¡Yay! Funciona bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el procedimiento que hemos razonado parece que está interesantemente bien. Lizeth, disculpe, no sé si podría volver, por favor, a la parte donde está escribiendo en BlueJ, por favor, en lo que ahorita acaba de hacer, de Leticia Robot. Es que yo le estaba siguiendo igual de BlueJ y no sé en qué he fallado al copiar o al hacer, pero No me te sale, compila. no me compila.
Me Ya. dice que es Ok, booleano. no te compila, eso es grave, ¿no ve? Porque si no te compila no puedes ejecutar, ¿ya? Esto es, ahí. Fíjate en qué has cometido el error. ¿Sabes dónde te ha salido un error? ¿Me puedes mostrar tu pantalla? Sí, está en número de cifras max al último, pero está igualito que el de usted. Ya, a ver, muestra tu pantalla. No te puedo creer que si estando igualito que el mío no te funcione. O sea, no, alguito has debido cometer, error de dedo. Móstrame tu pantalla y lo vamos Eh, a chequear. ya, es que sigue presentando usted. Sigue presentando, Alice, no puedo presentar hasta que... No puedes presentar, tienes Sí, que poder presentar. tienen que dejar No de presentar. permite, no te restringe. A Ah, ver, salvo les haya restringido, pero no creo. aquí Sí, está, Alice. no, No, puedes. aquí está. Ya. Esto es lo que me dice. Agrándalo, por favor. Ah, yo lo agrando. Un cachito, espera. A ver, compílalo. Ya está ahí. ¿Qué te dice? Incompatibles tipos boolean no puede ser convertido a entero. Ya, número de cifras. Ah, ya. ¿Por qué te está saliendo el error? El error no te está saliendo en la expresión. ¿Dónde te está saliendo? En la asignación. Fíjate el resultado de esta expresión. ¿A dónde le estás poniendo? A número de cifras suma. Pero número de cifras suma, ¿qué es? Es un entero. Le estás queriendo poner el resultado de evaluar esta expresión booleana a un entero. Eso te está diciendo. Hay tipos incompatibles. Entonces, no está igualito que el mío. Chicos, ¿qué debería ser? ¿Cuál lado está fallando? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El izquierdo. ¿Qué debería haber en la izquierda? Existe En la acarreo. izquierda del igual. Aquí. No, a la Existe izquierda de acarreo. la asignación. La asignación tiene dos partes. Ahí. ¿Qué debería ser? Existe Booleano. Existe acarreo. Exacto. ¿Entiendes, verdad? La expresión te va a generar un valor booleano. Y tú le estabas queriendo asignar ese valor booleano a una contenedora que espera un entero. Por eso te estaba diciendo que estás en problema. Ahora, ¿de qué te estás riñendo? Te dice, el número de cifras suma, a ver, volverlo a compilar. Te está riñendo, te dice, la variable número de cifras suma puede no haber sido inicializada, te dice. Inicializada, no declarada. ¿Qué te está diciendo? Que estás usando número de cifras suma, pero nunca has definido un valor para el número de cifras suma. ¿Cuál es el valor? Fíjate en tu instrucción, después de tus declaraciones, defines número de cifras num1, defines número de cifras num2, defines número de cifras max, defines la suma, pero nunca defines número de cifras suma. No, no es declaración, es definición. Hay que tener harto cuidado. Hay una diferencia entre declaración y definición. Porque si no ¿Y hubiera cuál es? estado declarado, te sale otro error. A Ah, ver, es cierto ¿dónde que está. estás fallando? No, no sé, ya. Estás Aquí ya. usando número de cifras suma y no tiene dato. Está declarado, pero nunca le has puesto dato. Aquí, ¿no? Creo Exacto, que... después de la suma tienes que hacer. Después de... No, antes. No. La suma está bien. Ahora sí, Ya. voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Y te voy a mostrar lo que está pasando. ¿Sí? Le falta un A 10 ver, también en el logaritmo de base 10. Solo puso logaritmo en la ya. fila. Tal vez ahí también, bueno, le va a salir logaritmo neperiano. ¿Sí? Pero igual, si está calculando la misma cantidad de logaritmo neperiano, no debería ser problema. Aquí está tu problema. Aquí está. ¿Has visto?
Tú te has saltado, has hecho esto, la suma, pero no has definido el valor del número de cifras de suma. O sea, esto te lo has saltado. Esta instrucción te has saltado. Y obviamente, si compilamos, a mí también me va a reñir. No ha sido inicializado y tienes razón. Estás usando, has declarado, ya estás usando, pero nunca has definido. ¿Correcto? A eso se llama secuencia. ¿Ya? Entonces aquí, esa es tu intención de definir. Ni siquiera hemos definido, ¿no ve? Te está diciendo, ni siquiera has hecho una instrucción de asignación. ¿Ya? Ahora, tu compañero también observa que no le has puesto 10 aquí, has solamente puesto mat.logaritmo. Si lo haces así, por defecto creo que te lo calcula el logaritmo de base, a ver, vamos a chequear. No sé si es base n, neperiano, el logaritmo neperiano, o es base 2. Vamos a chequear un cachito. Esto también tienen que aprender. El lenguaje que aprendas o que empieces a utilizar, tienen que aprender a manejar su instrumentación, ¿de acuerdo? Entonces me vengo a la especificación de Java. Nos venimos a lang y nos venimos a mat. Y vamos a ver, el logaritmo sueltito, ¿qué te calcula? Acá tenemos, el logaritmo retorna el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, si no le pones en base 10, te lo va a ir a calcular el logaritmo neperiano, que se llama el logaritmo en base. Entonces, el 10 aquí es importante si queremos contar la cantidad de cifras que tiene el número en el sistema decimal. ¿Entendido? Ya, pero te va a compilar, porque fíjate, esa funcionalidad logaritmo a secas, sin el 10, tiene el mat. Pero probablemente te va a calcular otra cosa. Ahora sí, ya compila. Lo estoy corrigiendo, Alicia. Ahorita le digo. ¿Entienden, pero verdad, el error? O sea, fíjense que tu compilador, el primer error que nos ha sacado es porque aquí tenemos la sintaxis es así, ¿no es cierto? A este lado tenemos la contenedora, a este lado tenemos la expresión. ¿Qué habíamos dicho? Que para que esto compile, uno, tiene que estar bien escrito. Y dos, ¿qué tenía que hacer? Tenía que la semántica de tipos, ¿cierto? Ser consistente. ¿En qué se estaba quejando tu compilador? El compilador en la semántica de tipos, ¿correcto? Aquí ella tenía, no me acuerdo el número de cifras, suma tenía, ¿cierto? Y le estaba asignando a número de cifras suma el resultado de esta evaluación de expresión, pero esta expresión me va a retornar un booleano. ¿Ya? Eso se estaba quejando. No es que le ha asignado nada, solamente revisa. ¿Está bien escrito? Sí, que ya ahora sí me consistente, compré. así te revisa el compilador. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, hay que aprender a leer. Les va a salir un montón de errores cuando empiecen a programar, pero hay que darle a la lucha. ¿De acuerdo? No conozco ningún programador que a la primera que ha hecho su primer programa le haya compilado lindo, salvo sea Mostra A, digamos, sea una línea. Fíjense, tu primer programa no está tan simple, ¿no es cierto? No es hola mundo. No. Nosotros sí estamos haciendo cosas interesantes, ¿ya? Entonces es bastante posible de que les salga errores. Pero que hay que darnos cuenta que tu compilador, fíjense, te está ayudando a darte cuenta qué es lo que está pasando. Pero si nosotros razonamos biencito y traducimos bien sin errores, entonces no debería haber mayores problemas que solamente sintácticos, ¿ya? Esos problemas que hemos generado de semántica de tipos, eso es complicadito. Ya, eso siempre hay que estar despiertos, pero hay que leer y te das cuenta, porque puede haber errores de dedo que te van a generar errores de compilación. Bien, lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo interesante de tener una clase? Es que yo, sobre la base de esa clase, puedo construirme objetos de esa naturaleza y más de uno, ¿correcto? Ese ya se llama marco. Y fíjense, toditos saben generar acarreo, toditos, ¿ya? A ella le he dicho 2010, a ese robot, y me ha dicho que no genera acarreo, falso.
A ver, al Marco le vamos a decir si le mando 2010, también debería decirme falso, ¿no es cierto? Sería grave que me diga true. Y si a Ian le mando el mismo set de datos, entonces también debería comportarse de manera correcta, ¿ya? Entonces, lo que hemos escrito aquí, por eso se denomina así. Este es el método estándar por el cual todos los objetos de clase robot saben responder a la pregunta genera acarreo. Ya todos lo usan ese procedimiento estándar, ¿correcto? Entonces, a ver, le mandaremos aquí a Robot Leticia un número que me genere acarreo. Por ejemplo, este me debería generar acarreo, ¿correcto? Porque la suma de cuántas cifras ya debería ser de 3. Entonces, hacemos eso y sí, genera acarreo. ¿Entendido? Sí, listen, nos entendí. Sí, dice. Es posible que esto genere un error. ¿Tienen algún dato que me puede generar un error y me va a generar un error en tiempo de ejecución? A Ian le vamos a hacer cometer el error. Ya le vamos a hacer pisar el palito a Ian y le digo ser. Sí, falso. No, funciona, dice. ¿Por qué funciona? ¿Funciona? ¿Ha funcionado bien o ha funcionado mal? Sí, ¿no ve? No genera acarreo. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a empezar a programar. Así que afílense, chicos. Desde la próxima semana vamos a hacer yo creo unos 4 ejercicios así. Problema, análisis, diseño, implementación. ¿De acuerdo? Problema, estructuración, diseño, implementación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar con facilitos y luego ya el próximo jueves vamos a entrar a un poco más complejos. ¿Alguna pregunta? Según yo, ya estarían ustedes en condiciones de fabricar sus propios robots, ¿cierto? Una pregunta. Sí, dime. Igualito vamos a hacer como he hecho esta clase. Tan igualito no, pues. Más o menos, pero vamos a hacer otros ejercicios, ¿te das cuenta? Y en la próxima clase podemos introducir más conceptos, pero según yo, ustedes ya tienen todas las capacidades para poder estructurar pensamiento y poder ya convertir esa tu estructuración de pensamiento en un programa ejecutable por una máquina. Ya saben, ¿de acuerdo? Ahorita, fíjense, estamos comprobando que este pensamiento que había nacido así, ¿no es cierto? Que se necesita, que requerimos, tenemos que aprender esto, aquello, más aquello, hemos organizado bien bonito. Lo hemos traducido a un lenguaje de programación y ¡wow! La máquina ya está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, ¿quién pinta de inteligente aquí? La máquina, pero no es la inteligente la máquina. ¿Quién es el inteligente? El que programa. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, tienen ejercicios, ¿cierto? Que les he dejado. Y esos ya podrían sistematizar. Más de uno ya casi lo resolvimos. Y podrías hacer tu propio robotcito. Disculpe, Lice. Dime. Los nuevos, ¿tendríamos que descargar algún programa o algo así para poder hacer eso? Acá está, fíjate. Esta es la página de Moodle. ¿Ya? ¿Has entrado a esta página, correcto? Sí. Sí, es la única manera que has llegado a mí. Fíjate, aquí hay un área de avisos, el plan global, las reglas de buena conducta, aquí hay bibliografía, aquí hay apuntes y aquí hay un enlace para descargar el Bluetooth. Haces clic ahí y te va a botar a esta página. ¿De acuerdo? Oye. Te va a botar Ya. acá, te entras aquí, y está tardando. De aquí te puedes bajar el Bluetooth. ¿Ya? Oye, Para Windows, Mac, Ubuntu, Debian, todo. ¿Ya? Y acá tienen el libro, fíjense.
Acá también está la bibliografía. ¿De acuerdo? Tienes bibliografía. ¿Cierto? Sí. Este librito tienen que ir leyendo. Este también es interesante que revisen, que es lo que hemos estado haciendo estos días. ¿Ya? Ya. Eso, ¿qué más tenemos acá? Creo que básicamente eso. A ver, acá en apuntes. Acá tienen un montón de cosas. Fíjense, acá tienen un montón de ejercicios para desarrollo de habilidades de pensamiento. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer esto? ¿Correcto? Tienen transparencia, una belleza, tienen todo. Ya más explicadito todo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente curiosear lo que tienen en el espacio. Y por aquí les he ido ya dejando también transparencias, ¿no? De estructuración de pensamiento. Ya, acá tienen un enlace con ejercicios, Ya, estas son lo que hemos hecho en clases, este también. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Prepárense la próxima clase, vengan iluminados, vamos a hacer programas, así rápido vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen máquina, con sus máquinas también a seguirme y vamos a empezar ya a volar, porque ya prácticamente hemos logrado cerrar un circuito, ¿cierto? Hemos analizado, diseñado, implementado, ejecutado, probado. Ya hemos cerrado un circuito, claro, de una cosita muy simple, ¿ya? Luego vamos a empezar a complejizar los problemas, vamos a ver que se pueden hacer muchas más cosas, se pueden hacer maravillas. La clave es practicar. Hasta el día martes, jóvenes, cuídense, que les vaya bien. Hasta luego, dice. Vale, Hasta gracias, luego. Lice. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego.